Es Día de las y los Neurólogos. Y pues para platicar un poquito acerca de la importancia de esta área de la medicina, le agradezco enormemente que nos tome la llamada la doctora Damaris Vázquez Guevara, neuróloga especialista en Parkinson y trastornos del movimiento. Ella inicialmente es egresada de la UABC, su formación en neurología la realizó en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Además cuenta con una alta especialidad en enfermedades neurodegenerativas, Parkinson y trastornos del movimiento por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, avalada por la UNAM, está certificada por el Consejo Mexicano de Neurología y también fue ganadora del Premio Internacional Migraine Slam Young Researchers Science Slam. Doctora Vázquez, qué gusto saludarla, gracias por este tiempo, muy buenos días. Hola, muy buenos días, es un gusto para mí. Doctora, me gustaría, si usted nos los permite, que arranquemos por lo más básico, porque pues muchas veces no entendemos la diferencia, yo sé que vamos a llegar al punto, doctora, y me voy a adelantar un poquito al que pues primero hay que ir con nuestro médico familiar y él nos va a decir con qué especialista ir, pero muchos no entendemos qué hace exactamente un neurólogo y cuál es la diferencia con otro tipo de especialidades, ¿no? Y creo que a lo mejor cuando a ustedes le llegan pacientes se ha de encontrar con esta pregunta de manera muy común también, ¿no? Sí, es verdad, o sea, el neurólogo como que a veces no sabemos exactamente qué enfermedades se evalúa y en realidad el neurólogo se encarga de ver enfermedades que estén relacionadas con el cerebro, con la médula espinal, con los nervios periféricos, como cuáles, o sea, cosas tan sencillas como los dolores de cabeza. O sea, el neurólogo es el experto que puede identificar qué nombre y apellido tiene este dolor de cabeza, las crisis convulsivas. O sea, también el neurólogo ve tema de los nervios como las polineuropatías y otras enfermedades mucho más complejas como lo pueden ser con las fallas de memoria, ¿no? Que aquí tenemos a las llamadas demencias, la que todo el mundo conocemos es la enfermedad de Alzheimer, y otras enfermedades como la enfermedad de Parkinson, temblores, entre otros, son las enfermedades que ve principalmente el neurólogo. Doctora, ¿y cuáles son los principales tipos de atención que da una persona especializada en neurología? En realidad, un neurólogo general puede valorar a todos los pacientes con siempre durante la consulta, pues va a haber esta atención médica a estas enfermedades que les mencionaba, y el neurólogo también puede hacer algunos otros procedimientos, ¿no? Como alguna función lumbar si el paciente lo necesita o no, o aplicación, por ejemplo, de toxina botulínica para dolores de cabeza, se utiliza para migraña crónica o para espasmos en cara, que no siempre, o sea, este es con fines clínicos, o sea, de enfermedad para el paciente y no fines estéticos, ¿no? Claro, y hablando de cosas un poquito más complicadas, serias, y que a muchos de repente nos asustan, doctora, pues me imagino que también usted con una alta especialidad atiende estos casos de Parkinson, espero no equivocarme, pero seguramente también Alzheimer. ¿Qué comentario nos podría hacer respecto a eso? Porque hay mucha desinformación, hay muchas dudas, hay muchos mitos alrededor de este tipo de enfermedades que también sé que no son las únicas, que valdría la pena platicar. Sí, yo creo que aquí con el Parkinson y el Alzheimer a veces lo confundimos porque tienen estos nombres propios, pero son enfermedades totalmente diferentes. Sobre todo en la enfermedad de Alzheimer tiene tema con la memoria, fallas de memoria, en la ubicación, en el tiempo, sobre todo, y en el paciente con enfermedad de Parkinson es mucho más complejo, porque afecta mucho la movilidad del paciente, porque se vuelve muy lento para caminar, se vuelve rígido, tiene temblor, y la enfermedad de Parkinson aún así se acompaña de algunos otros síntomas más complejos, que puede ser desde estreñimiento, de trastornos del sueño, pero eso es muy importante que la enfermedad de Parkinson la valore un neurólogo. Y actualmente sobre todo es porque los pacientes tienen tratamientos ya mucho más actualizados. Tenemos los farmacológicos, pero actualmente en Tijuana podemos ofrecerle a los pacientes la estimulación cerebral profunda, que este es un tratamiento que les da mucho mejor a sus síntomas de la enfermedad, ¿no? ¿De qué se trata ese tipo de tratamiento? ¿Nos pudiera contar un poquito, digo, doctora, en términos coloquiales, porque es algo de lo que creo que evidentemente no se ha hablado mucho, de esa opción que nos acaba de mencionar?
Sí, claro, es un manejo integral, es en conjunto con neurólogo, neurocirujano, porque es un procedimiento, es una cirugía en la cual al paciente en un sitio muy estratégico se coloca un electrodo que tiene el tamaño súper más delgadito que la tinta de una pluma, ¿no? Que veamos la pluma, entra en un sitio muy específico y ayuda a disminuir estos síntomas del paciente, desde disminuir el temblor, disminuir la rigidez, disminuir esta lentitud y alteraciones de la marcha. Entonces hay que ser un paciente candidato, eso lo evaluamos en conjunto yo como neuróloga, junto con el neurocirujano. El paciente entra a la cirugía, se realiza la cirugía y posterior este electrodo se enciende. Finalmente este electrodo queda en el cerebro, pero tiene un cablecito que queda por debajo del cuero cabelludo y después queda un tipo marcapasos colocado, ¿no? Entonces, ese es el dispositivo que se coloca y nosotros como neuróloga, yo lo que hago es ajustar parámetros del aparato mediante una tableta que tiene una conexión por vía Bluetooth, ¿no? Pero sobre todo es sensacional ver qué tanto mejoran los pacientes con esta terapia, mucho más que con los fármacos. Entonces a veces ya lo utilizamos cuando el paciente tiene una etapa avanzada y lo podemos utilizar en conjunto con fármacos y vemos la mejoría en la movilidad del paciente. Está súper interesante, doctora. Ahora, cuando hablamos de la especialidad de neurología, ¿dónde ve usted los principales retos hoy por hoy? Digo, yo sé que hay muchas cosas en las que se quisiera avanzar en materia de investigaciones, de tratamientos y demás, pero ¿dónde ve usted las mayores oportunidades, las principales áreas que pudieran ser una asignatura pendiente, un reto, pues, doctora, en esta especialidad médica? Sí, yo creo que todavía estamos en deuda con nuestros pacientes porque no hemos tenido medicamentos que detengan la progresión justo de estas enfermedades que hablamos, ¿no? O sea, no tenemos un medicamento que detenga la progresión de la enfermedad de Parkinson, no tenemos, de hecho Alzheimer va un poquito ya más avanzado, se han buscado ya medicamentos propios para disminuir la progresión de la enfermedad. O sea, ya hay 2 medicamentos aprobados para aplicarle a los pacientes para detener la progresión de la enfermedad. Entonces yo creo que nos falta estas enfermedades neurodegenerativas, todavía quedamos en deuda con nuestros pacientes. Oiga, doctora, tengo aquí una pregunta del público que está interesante. Nos pregunta Sergio, aquí por inbox. Dice, oye, por favor, pregúntale a la doctora si es cierto esto de que estas enfermedades que están comentando, que antes asociábamos con adultos mayores, por lo menos en su mayoría, me imagino que se refiere, no me pone cuáles, pero me imagino que se debe referir a Parkinson, a Alzheimer, que es cada vez más frecuente verla en personas cada vez más jóvenes, doctora. Sí, de hecho existe la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, que es en estos pacientes que son menores de 65 años. Y tristemente sí tengo en mi consulta médica pacientes muy jóvenes, ¿no? Pacientes alrededor de los 50 años que ya tienen datos clínicos con la enfermedad de Alzheimer. Igual pacientes son muy jóvenes con la enfermedad de Parkinson. Mi paciente más joven tiene 36 años de edad. Entonces, estas enfermedades no son propias del adulto mayor. En realidad actualmente los pueden presentar un adulto joven así como adulto mayor. Y también nos están preguntando sobre recomendaciones y si hay algún elemento, alguna circunstancia, algún tipo de consumo o actividad que pudiera disparar este tipo de enfermedades. Realmente, por ejemplo, con la enfermedad de Parkinson se ha asociado la exposición a los pesticidas como un factor de riesgo. Otro de los factores de riesgo, el principal factor de riesgo con enfermedad de Parkinson es la edad, que aquí no podemos hacer nada, pero por ejemplo exposición a pesticidas, también antecedentes de exposición a traumatismos en cabeza puede ser un factor de riesgo, pero en realidad no hay un desencadenante. El único como factor protector que sabemos que nos puede tener la aparición de la enfermedad, todo esto es tener un buen estilo de vida y realizar actividad física. O sea, son estos factores que hemos encontrado como protectores. Lo que decimos coloquialmente, todo lo que no se usa se atrofia. Hay que estar activos física y mentalmente, ¿no? Siempre creo va a ser bueno. Yo no soy doctor, pero estoy convencido que siempre eso va a ser bueno. Doctora, le quiero agradecer enormemente. ¿Algo que agregar antes de despedirnos?
No, pues nada, que me encantó esta pregunta. Estén conscientes de que la enfermedad de Parkinson tanto es en adultos jóvenes como en adultos mayores y que cualquier cosa estoy para servirles. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias doctora y excelente miércoles. Es la doctora Damaris Vázquez Guevara, neuróloga especializada en Parkinson y trastornos del movimiento, platicándonos en el marco de este Día del Neurólogo, hoy 29 de noviembre.